circunstancias que está pasando, y el próximo sábado me voy a enfocar en particular a características de Jefté. Amén. Hoy vamos a aprender algunas cosas que están alrededor de Jefté, que están sucediendo. Vamos a orar. Señor, te ponemos este tiempo en tus manos, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables por medio de la palabra, que tú nos corrijas, nos redargullas, Señor, de todo aquello que no te agrada, Dios, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestras vidas, Señor, que podamos ser hombres y mujeres, Señor, que están siendo transformados por la palabra de Dios y por tu Espíritu Santo, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana por la vida de mis hermanos, Señor, y te pido que pongas esa necesidad de los demás de poder buscar al Señor. Algunos tal vez no pueden, otros sí, pero tú solamente conoces los corazones, Señor, no somos nosotros, Dios. Por eso te pido que pongas esa hambre de la palabra, esa hambre de la presencia, de la oración en toda la iglesia, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jueces capítulo 10, y vamos a leer el versículo 6. ¿Ya todos están ahí? Jueces 10, versículo 6. Dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Toma asiento. Y vemos nuevamente que el pueblo de Israel se aleja de Dios. Si usted ha tenido cuidado o detalle de los otros jueces que hemos visto, cuando empieza cada historia, regularmente dice que los hijos se desviaron, de los hijos de Israel adoraron a Astarot, en algunos dice que adoraron a Asera, en algunos dice que se fueron tras otros dioses, pero aquí en el capítulo 10, en el versículo 6, ya no vemos solamente que los hijos de Israel se estaban desviando por un dios o por unos dioses. Aquí se agregan, fíjense lo que dice: si vieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. Vemos que aquí en el capítulo 6 ya no solamente habla de unos, habla de otros muchos más dioses. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Y eso quiero irme a mi primer punto, que se llama: el pecado se irá incrementando si no nos detenemos. Para que me pongas ahí, hijo, por favor. El pecado será incrementando si no nos detenemos. El pecado, hermanos, es como cuando usted va en un carro y le mete quinta velocidad y pierde el freno, ya no tiene freno, y usted se va así, ya no se va a poder detener. En una ocasión, un joven me platicaba: yo tengo problemas porque tengo relaciones sexuales con muchas muchachas. Y me dijo: no me puedo detener, pastor. No puedo. ¿Sabe que el pecado, a medida que nosotros vamos en ese camino de pecado, se va incrementando? Muchas veces no se detiene. Una persona que tiene problemas de ira, de enojo, se enoja por algo sencillo, después se enoja por otra cosa, después se enoja por otra, y vive una persona totalmente en amargura e iracunda. Y una persona iracunda tiende a lastimar a las personas, tiende a hablar palabras que de repente se salen, tiende a tener acciones de locura, de acciones de que se arrebata. Quiere decir que su ira, si comienza con un poquito, esta ira se va ¿qué? Incrementando, y comienza a tener cada vez actos mucho más graves. Una persona que tiene problemas de pornografía empezó con una imagen, empezó con un pensamiento, pero ¿qué creen? Se incrementa, y ahora ya no solamente consume una pornografía normal donde ve mujeres
ahora esta persona, y hemos sido testigos de este tipo de pecado, ahora ya no solamente ve a mujeres y hombres teniendo relaciones sexuales, sino ahora ya está viendo a hombres con hombres, a mujeres con mujeres. Y este pecado que esa persona tiene se va, ¿qué? Incrementando. Una persona que miente comienza con mentiras pues sencillas, vamos a decirlo así, que aunque una mentira no hay blancas ni negras, es pecado. Pero una persona que tiene problemas de mentir comienza con algo pequeño y después comienza con algo más grande. Y luego sus propias mentiras las llevan a más y más y no se puede detener. ¿Ha presenciado este tipo de situaciones que le estoy platicando el día de hoy? Vemos en el pueblo de Israel que comenzó adorando a Astarot y después a Acera. Pero ya vemos en este punto que ya adquirieron muchos más dioses, mucha más idolatría en su vida. Y es que, ¿sabe, hermano? Incluso a veces pecamos con las emociones, con sentir algo que tú no debes de sentir por una persona que no debes de sentirlo. Comienzas con un sentimiento de cariño, un sentimiento de aprecio, pero ese sentimiento se está convirtiendo en un amor, en un cariño que no es correcto, porque esa persona no es tu esposa, porque esa persona no es tu esposo. ¿Sí me entienden? Esa emoción se va incrementando y llegas a un momento donde las personas se llegan a enamorar de la persona equivocada porque hubo un pecado en sus emociones. No se controlaron, no se detuvieron. Se quedaron en la quinta y se fueron. Se siguieron. Y después viene el adulterio. Y después viene el divorcio. Cuando en algún momento estas personas tal vez comenzaron con una pequeña emoción diciendo, bueno, pues como que me agrada un poquito. Pero ¿sabe, hermano? Si nosotros no nos detenemos, si nosotros no nos contenemos, cualquier tipo de pecado que haya en nuestra vida, a lo mejor tú comenzaste con un pequeño resentimiento con alguien que no te habló, que te hizo algo. Ese pequeño resentimiento que a lo mejor no pasaba a mayores, posteriormente se convirtió en odio. Posteriormente comenzaste a hacer cosas para dañar a la otra persona de manera intencional. Dese cuenta que un poquito de pecado, tal vez en grados menores, se puede incrementar a grados mayores. Y esto es para cualquier tipo de pecado. Cuando pecamos con los pensamientos, cuando pecamos con la mirada, empiezas viendo algo que no debes, te llama la atención y después no puedes detenerte. Después ya estás viendo mucho más cosas, después estás pensando en cosas mucho más graves. Y el pueblo de Israel aquí nos es un ejemplo muy claro. Comenzaron adorando a Astarot, luego a Acera, y después aquí vemos a los dioses de tal, de Sira, y vemos que su pecado de idolatría incrementó a un grado donde Dios está totalmente. En el versículo 7 dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros no podemos detenernos? Eso es grave. Algunos en la vida como cristianos hemos experimentado las consecuencias de no detenernos. Incluso tal vez en algo no realmente pecaminoso, cuando permite ciertas cosas que a lo mejor sabes que no son correctas, de repente permitimos una, luego permitimos otra, y de repente nos damos cuenta que hemos permitido cosas en nuestra vida o en la vida de nuestros hijos que en algún momento llegaron a un grado donde ellos se metieron en grandes problemas porque nosotros dijimos, pues yo creo que no tiene nada de malo. El problema con esto, hermano, es que cuando nosotros decimos que no tiene nada de malo y lo hacemos desde nuestra propia percepción y no desde lo que dice la Biblia, vamos a tender a cometer errores. Porque una cosa es lo que tú pienses, otra cosa es lo que te han enseñado, lo que alguien te puede aconsejar, pero otra cosa es lo que dice la Biblia. Y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos por máxima autoridad la palabra de Dios, la cual rige nuestra vida, rige nuestra conducta, rige nuestra forma de hablar. Y si nosotros
hacemos algo que a lo mejor pensamos que no es tan malo, pero a la luz de la Escritura es incorrecto, podemos comenzar a permitir ciertas cosas en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos que en algún momento, en lugar de ser bendición para ellos, será su propia destrucción. Yo he conocido familias donde dicen, no, pues le dimos de probar al niño un poquito de cerveza. Incluso en algunas familias dicen, no, pues dale un trago para que pruebe, que sepa qué es lo que es. Ese hijo se volvió alcohólico, alcohólica. ¿Y sabe qué? Nada más pensamos que era un poquito. Nosotros mismos a veces permitimos ciertas cosas que no sabemos cuál pueda ser su final. O lo sabemos o somos inconscientes, pero realmente muchas veces nosotros podemos caer en el error de promover ciertas cosas que no son buenas para nuestra vida y nuestra familia y pensar que a lo mejor no va a pasar nada. El pueblo de Israel en este punto, en este versículo, dice que ya tenía muchos dioses, es decir, su pecado de idolatría incrementó. Y hoy Dios nos quiere llamar a nosotros a dejar aquello que hemos permitido en nuestras vidas que haya crecido. ¿Qué ha crecido en tu corazón? ¿Algún sentimiento? ¿Algún odio? ¿Alguna emoción que no es correcta delante de Dios? ¿Qué has permitido que crezca? Ya vas en quinta, no puedes detener, los frenos te están fallando. ¿Sabe qué va a pasar con usted, hermano? Usted se va a estrellar. Usted va a experimentar las consecuencias de permitir que el pecado siga avanzando en su vida. Y sabe que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Puede ser una muerte espiritual o puede ser incluso algo físico. Una persona que tiene problemas, por ejemplo, de alcoholismo, un día se puede matar en un accidente, un día él puede matar a alguien y puede acabar en la cárcel. ¿Cuántas personas no han ido a la cárcel porque van manejando tomadas y matan a uno, o a dos, o a tres? No pudieron detenerse. Dios nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros, hay algo en tu vida y en mi vida que tienes que pararte, tienes que detenerte. Puede ser cualquier tipo de situación que tú consideres que no es agradable a Dios y lo estás haciendo. ¿En qué tienes que detenerte? ¿Sabes? Si no te detienes, si no paras, si no comienzas a retroceder, si no comienzas a pedirle al Señor que te ayude a dejar aquello que en algún momento, a lo mejor en el presente no te está afectando, pero va a afectar tu familia, va a afectar tu matrimonio, va a afectar a tus hijos. Si no te detienes, vas a experimentar grave dolor y sufrimiento. Y las consecuencias, hermanos, nos alcanzan tarde o temprano. ¿Sabe que David, cuando tiene relaciones sexuales con Betsabé, él pensó que no iba a pasar nada? Nadie se enteró. Y en algún momento ese pecado que él hizo sin que nadie lo viera, o tal vez pensando que nadie no iba a tener consecuencias, ese pecado lo alcanzó en algún momento. No podemos pensar que nuestros pecados no tendrán consecuencias, porque sí las tienen. Y por eso hoy Dios nos hace un llamado a un arrepentimiento genuino. Vamos a la siguiente, que es un llamado al arrepentimiento. Vamos a Jueces 10, versículo 16, ahorita les digo. 16, Jueces 10, 16. Vaya a su Biblia, ¿alguien lo tiene? Léalo fuerte. 10, 16, ¿quién lo tiene? Hermana Blanca, ¿puede abrir las ventanas, por favor, para que se refresque? Si no, cae la pesadez. Y se puede meter un ventilador acá también, por favor. Vemos en el versículo 6 que cayeron en idolatría y comenzaron a adorar muchos más dioses. Pero en el versículo 16 vemos un acto de arrepentimiento genuino.
y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel? Viene el Señor con juicio, trae consecuencias, pero ellos en algún momento reaccionan y pueden tener esta actitud de decir: yo adoraba esto y ahora lo abandono. Sabe que muchas veces experimentamos remordimiento y no arrepentimiento, y el remordimiento se caracteriza porque tú sientes dolor por el mal que hiciste, pero no cambias y sigas haciendo lo mismo. Ese es el remordimiento, cuando nos duele lo que hicimos por las consecuencias que tenemos, pero no cambiamos de dirección. La palabra arrepentimiento en el idioma original significa que tú vas en un camino y significa dar la vuelta, significa cambiar de dirección, significa cambiar de mentalidad. Cuando hablamos de un arrepentimiento genuino, significa que aquello que tú hacías ya no lo vas a hacer, significa que aquello que tú ibas caminando en un camino de destrucción ya no lo vas a hacer, vas a cambiar de dirección. Significa que tú vas a darle la vuelta, vas a darle la espalda a aquello que destruye tu vida, destruye tu matrimonio, destruye tu familia, destruye a tus hijos. Es un cambio de dirección, un arrepentimiento genuino. Lo vemos aquí. Ellos de repente tienen muchos más dioses, pero aquí en el versículo 16 dice: ya los quitaron. Y tú tienes que quitar de tu vida aquello que te destruye. Y tú tienes que sacar de tu vida las amistades que no edifican tu vida. Y tú tienes que quitar de tu vida aquellas personas que en algún momento te es más dañino estar con ellas que alejarte de ellas. Hay personas con las cuales dice la Biblia que no nos equivoquemos, que las malas compañías corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Quiere decir que hay personas que no te son para bien en tu vida. Hay personas que es mejor alejarse, y no porque no las amemos o no haya cariño, simplemente la conducta de esa persona, el estilo de vida de esa persona a ti te afecta, te influye. No eres fuerte para permanecer ahí. Lo que tú tienes que hacer es mantener tu distancia mejor. Y no es porque en sí la persona tú tengas algo contra ella, porque para tu propio bien es mejor mantener tu distancia, por tu propio bien, no por el de ella. ¿Cuántos de nuestros jóvenes son influenciados por las malas amistades? Bastante, ¿no? ¿Cuántos de nuestros jóvenes han caído en alguna adicción porque un cuate le prueba? ¿No? No pasa nada, solo es una vez. Porque tenían amistades, compañeros que en algún momento les fueron para mal, para tropezadero. En tu vida tú tienes que identificar qué es lo que no te bendice, y tienes que identificar quién te bendice, porque también podemos decir nosotros que nosotros tenemos amistades en la iglesia que siempre te están corrigiendo, te dicen: hermano, por ahí no vaya, hermano, mire, es mejor por acá, hermano, busque de Dios, hermano, acérquese al Señor, hermano, vamos a un evento cristiano, hermano, vamos a un congreso de mujeres, de varones, hermano. Y siempre hay personas que Dios pone en tu camino que siempre te están llamando a Dios. Te conviene ese tipo de amistades. Te conviene aquella persona que te dice tu verdad y que te lo dice porque sabe que estás en un camino equivocado y quiere esa persona verte mucho mejor. Ese tipo de amistades nos conviene, iglesia. Ese tipo de relaciones nos conviene. Ese tipo de vínculos es importante que los tengamos en nuestra vida. Alguien que siempre pueda decirte: mi amigo, mi amiga, mi hermanito, te quiero mucho, pero sabes, por ese camino te va a ir mal. Los necesitamos. Y nosotros necesitamos entender que nosotros debemos pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que ponga en nosotros ese arrepentimiento genuino. El arrepentimiento tiene por lo menos 4 características que usted debe de considerar para que sea un arrepentimiento verdadero. Vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Y si alguien lo tiene, quiero que lo lea, por favor.
Aquí hay una verdad muy fuerte. El que guarda sus pecados, ¿qué le pasa? Y a veces la gente se pregunta, ¿por qué me está yendo tan mal? Porque hay pecados en tu vida, porque hay cosas que estás permitiendo en tu vida, porque hay cosas que estás dejando pasar en tu vida y ya te quedaste en la quinta, te quedaste sin frenos y te estás yendo directamente a estrellarte. Dice que el que encubre sus pecados no prospera, no es bendecido, en otras palabras. Más, el que los confiesa y se aparta, ¿alcanza qué? Vamos a la siguiente diapositiva. El arrepentimiento genuino por lo menos debe de tener estas 4 características. Vamos a la siguiente. Confesión de pecado. La confesión de pecado es que tú reconoces que estás haciendo algo mal en tu vida. A veces yo creo que no es necesario que vengas con alguien, aunque es sano, que alguien de cierta madurez te pueda ayudar, porque hay pecados que yo he tenido personas que me dicen, es que sabe qué, pastor, yo no puedo con esto, necesito que usted me ayude, necesito que usted me aconseje, necesito que usted me guíe. Y yo lo hago. Y hay personas que dicen, no, yo solo, y está bien. Si en tu caso tú puedes solo, sin buscar una ayuda de algún hombre o una mujer madura en la fe, está bien. Pero mayormente hay muchos pecados que necesitamos ayuda porque solos no podemos. Hay pecados en su vida que usted piensa que usted los va a dejar solos y no ha podido. No ha podido. No ha podido. No es porque usted ponga la mirada en el hombre, es porque Dios pone hombres y mujeres idóneos para levantarnos, y eso es bíblico. Dios pone hombres y mujeres que nos pueden guiar espiritualmente, que nos pueden guiar con la palabra de Dios y con sus propios fracasos y errores del pecado que a lo mejor usted está batallando el día de hoy. Dios ha puesto en nuestras vidas personas que tuvieron nuestras mismas luchas y nos entienden. Y por eso a veces buscamos ayuda en una persona en particular, porque saben qué es lo que tú estás sintiendo y la batalla que tú estás librando. Amén. Entonces, no tenga miedo. No tenga miedo. En una ocasión, un joven llegó conmigo, me dio su celular y me dice, tengo problemas de pornografía, pastor, ayúdeme. Eso me ha pasado y platico mucho de los jóvenes porque fuimos pastores de jóvenes por muchos años y era algo muy común. Dije, no te preocupes, hijo, vamos a estar orando. Me metí en ayuno y en oración con él. Me dice, guárdame mi celular. Y qué bueno que alguien puede reconocer que no puede solo. Es bueno reconocerlo. Pero no solamente tuvo que haber una confesión delante de Dios, esta persona buscó a alguien más para ayudarle. Lo primero que debes considerar cuando hablamos de un arrepentimiento genuino es que debe de haber una confesión de tus propios labios, reconociendo con lo que estás batallando, reconociendo cuál es tu lucha, reconociendo cuál es tu batalla. Yo batallo con esto, Señor. Dile a Dios, yo tengo un problema de orgullo, yo tengo un problema de mentiras, yo tengo un problema que murmuro de las personas siempre, yo tengo un problema que odio a alguien con todo mi corazón, yo tengo un problema que veo pornografía, hay que reconocer el pecado con el cual estás batallando para que Dios pueda ayudarte con ese pecado. Hay que reconocer, hay que abrir los labios. Señor, yo tengo un problema, y el que usted tenga, dígaselo a Dios, háblelo, expréselo ante Dios para que Dios pueda intervenir en su vida y pueda ayudarlo a salir de ese pecado. Número 2, el arrepentimiento genuino tiene que implicar un abandono del pecado. Dice que si lo confiesas y te apartas de él, alcanzas misericordia. Es decir, que si yo confieso mi pecado, pido la ayuda, pero no solamente me quedo en confesarlo y en pedir ayuda a Dios y en pedir ayuda a otra persona. Yo tengo que apartarme del pecado, tengo que apartarme de las malas relaciones, tengo que apartarme de aquello que me está haciendo tropezar en mi vida cristiana. Yo tengo que alejarme intencionalmente de aquello que hace que yo peque. Puede ser una relación, puede ser un amigo, puede ser, no sé, puede ser una circunstancia, una atmósfera, un lugar donde yo sé que no debo de ir, y cuando estoy ahí
tiendo a pecar, puede ser pensamientos, puede ser muchas cosas. Yo identifico cuál es mi área que me está llevando, que me está influenciando para pecar y tengo que ¿qué? Abandonarla. Tengo que abandonarlo. Porque si tú no abandonas esa área, esa zona, ese momento, esa persona, vas a seguir pecando. ¿Cierto o no? Y es que a veces uno quiere cambiar, pero sigues ahí. Oye, yo tengo problemas con las malas amistades. Y sales de tu casa y vas con las amistades con las que tienes influencia negativa. Entonces quieres cambiar, pero sigues ahí. ¿Qué tienes que hacer? Abandonar. Abandonar. El arrepentimiento genuino implica confesión y abandono, pero también implica restituir cuando sea posible. Cuando tú dañas a alguien por tu pecado, por tu ira, las personas que tienen ira, hermanos, o las personas que regularmente tienen problema de ira, son personas que han lastimado a alguien por sus palabras. Palabras y hechos. Y muchas veces estas personas, como no se arrepienten genuinamente, no se acercan ni siquiera a pedir perdón o disculpas. Rompieron los platos, rompieron las tazas, hablando de cuestiones tal vez emocionales, rompieron la vajilla emocional de alguien más, pero nunca se acercaron para tratar de enmendar esa vajilla. Nunca se acercaron para decir, mira, yo la otra vez te dije esto que te lastimó mucho. Yo te pido que me perdones, ¿hay algo que yo pueda hacer? O sea, muchas veces, hermanos, nosotros confesamos nuestros pecados, abandonamos el pecado, pero no restituimos cuando es posible. Hay que restituir, hay que sanar, hay que buscar la restauración. Y a veces no avanzamos hacia ese paso. Si tú lastimaste a alguien en tu momento de ira, te acercaste a esa persona, le pediste perdón, es que ya le pedí perdón a Dios, qué bueno que le pediste perdón a Dios, le pediste perdón a esa persona porque tú la lastimaste con tus palabras. No, pues no, es que si Dios me perdona suficiente, ¿quién te dijo eso? O sea que yo puedo ir lastimando a Juan y a Abraham y como ya le pedí perdón a Dios, ¿no me importan las personas? No, señores, tenemos que hacer frente a las consecuencias de nuestro pecado y hay que acercarnos y pedir disculpas. Y si es posible restaurar la relación, hay veces que no se puede, pero de tu parte, ¿qué es lo correcto? Que tú te acerques y ¿qué? Pidas perdón. Es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Dice la Biblia que si tú traes tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrendita, porque tu ofrenda no es aceptable delante de Dios, déjala ahí y primero ve con el hermano y reconcíliate. Ahora fíjense que dice ahí, si alguien tiene algo contra ti, significa que tú no le hiciste nada. ¿Y a quién manda Dios a que se acerque? ¿Al que me hizo algo o al que no hizo nada? Oye, Señor, tú estás mal. ¿Cómo? Pero si yo no le hice nada, ¿por qué yo me voy a acercar al hermano? ¿Sí me entiendes? El Señor te dice, deja tu ofrenda, reconcíliate con el hermano y entonces ven a mi presencia y voy a aceptar tu ofrenda. Ese es el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos ofrendado con resentimiento contra alguien? Y dejamos la ofrenda gozosos y qué bueno que estás ofrendando, ¿verdad? Pero son más que sacrificios, son más que... Dios nos pide a nosotros, deja tu ofrendita, mi hermano, y por lo menos si esa persona no te acepta tu disculpa, tú ya hiciste lo correcto delante de Dios, que fue acercarte, ¿sí o no? Ya, si la persona no quiere, hermano, usted hizo lo correcto delante de Dios. Número 4, el arrepentimiento demanda frutos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Si tú dices que ya te arrepentiste, pues se tiene que ver. No solamente es que lo digas, no solamente es que llores, no solamente es que grites, no solamente es que confieses, no solamente es que le pidas perdón a la persona, se tiene que ver que tú estás teniendo frutos, evidencias de que realmente estás cambiando. ¿Qué significa eso, pastor, que soy perfecto? No. Significa que si caías 3 veces a la semana, después pasaste a 2 y a lo mejor ya nomás caes una. Porque el cristiano no es perfecto.
Los que estamos aquí, hermanos, no somos perfectos y nos vamos a equivocar. Hay que aclarar las cosas, ¿no? Nos vamos a equivocar, pero significa que en cuestión de pecado vas menguando, vas ganando terreno, vas permitiendo que Dios haga la obra en tu vida. Y quiere decir que si antes caías 10, a lo mejor ahora caes 2, caes 3, pero tiene que ir reduciéndose el nivel, tiene que ir disminuyéndose tus caídas, porque todos luchamos con algo en este lugar. Todo dije solamente Él y que solamente Él sabía, ¿sí me entienden? Por otro lado, hace años, cuando yo me alejé del Señor, yo le hice una promesa a Dios de que a partir de ese momento yo le iba a servir con toda mi vida y hice un voto de servicio a Dios permanente. Ese lo he cumplido hasta el día de hoy. He servido desde ese punto, desde esa situación que yo pasé tan desagradable y tan fea. Yo le hice una promesa al Señor que le iba a servir con toda mi alma. Y lo estoy haciendo hasta el día de hoy. He servido y hemos servido conjunto con mi esposa y mis hijos. Y he cumplido esa promesa delante de Dios, pero no he cumplido otra promesa más. No estoy orando como debería orar. Y eso lo hago porque quiero que usted entienda que somos vulnerables. Yo como pastor no puedo pararme aquí y decirle que soy perfecto en todas las áreas de mi vida. No puedo. Mentiría delante de Dios. Y quiero que usted se identifique, porque usted ha hecho promesas en su vida y no las ha cumplido. Usted le dijo a Dios, si pasara esto, yo haría esto, y usted no lo ha hecho. ¿Qué le dijo a Dios? Si recibiera sanidad, si recibiera una economía, si tuviera más tiempo, si mis hijos pasara con esto a ellos, si mi familia, si mi esposo. ¿Cuántas cosas le dijo a Dios que usted iba a hacer si algo cambiaba? Y cambió en algunas ocasiones, y sí pasó lo que usted pedía y usted no hizo lo que había dicho. ¿Cuántas? ¿Cuántas, hermanos? Hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuántas cosas le dijimos a Dios y no lo estamos haciendo? Y dice el Señor que debemos de tener cuidado con lo que le decimos a Dios. Y este es ya el último que estoy acabando. Hermanos, todos tenemos algo que no hemos cumplido. Y aquí no vengo a juzgarlos, vengo a que reaccionemos, vengo a que hagamos lo que dijimos, vengo a que nos disciplinemos, vengo a decirnos a nosotros mismos: haz lo que prometiste a Dios, cumple lo que ibas a dar a Dios, haz lo que dijiste que ibas a hacer a Dios. Si dijiste que ibas a servir en esto, y porque a lo mejor tú me pediste en oración algo con un clamor sincero, pero ya no lo hiciste. ¿Qué le pediste a Dios y que te cumplió, pero no lo hiciste o no lo hicimos? Hay algo, yo creo que todos tenemos aquí algo que le dijimos a Dios y no lo estamos haciendo. Y yo soy el primero, ¿no? O lo cumplimos a medias, o lo comenzamos y no lo acabamos. ¿Sí me entienden? Y Dios dice: mejor no digas nada, mejor no abras la boca. Porque en el cielo está escrita lo que le dijiste al Señor. Allá está. Él te escuchó, Él te vio, tú lo dijiste con tus propios labios. Él no te obligó a decirlo, Él no te obligó a comprometerte. Te dejaste tal vez llevar por la emoción, te dejaste llevar por las circunstancias, te dejaste llevar por lo que alguien te dijo, te alocaste, me aloqué, dijimos palabras que no debimos, pero eso no se va a borrar. Lo que tú dijiste a Dios que ibas a hacer y no lo has hecho, ahí sigue ahorita. Ahí está escrito. Quería más tiempo para orar, se lo di. Y a veces sí y a veces no. Tache para Rubén Castrejón. Yo me pregunto: ¿qué le prometiste a Dios? Pero no estás haciendo lo que tú le dijiste que ibas a hacer. Todos tenemos algo aquí, ¿eh? Tal vez fue tu familia, tus hijos, tu economía. Y luego nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, cuando nosotros somos conscientes de que hicimos promesas y votos delante de Dios y no los hemos cumplido a cabalidad. Dios nos perdone, hermanos. Dios nos perdone hoy.
porque ciertamente tal vez todos hemos hecho alguna promesa al Señor de hacer algo si Él hacía otra cosa y lo hicimos mal, porque Dios no es un intercambio para hacer ese tipo de promesas, pero Dios en su misericordia nos responde nuestras oraciones. Y tú le dijiste: Señor, yo iba a hacer esto, Señor, yo iba a dar esto, Señor, yo iba a hablar, Señor, si tú me bendices. Y digo: Señor, ¿cuántas cosas pudiéramos escribir hoy en una lista de las cosas que tú le dijiste a Dios que ibas a hacer? Si Él hacía algo, Él lo hizo y no las hicimos. ¿Cuántas cosas? ¿Varias? Póngase de pie. Que Dios traiga a memoria nuestra lo que le prometimos, pero no para angustiarnos, no para flagelarnos, sino para cumplir. Yo cuando pasé mucho tiempo, pasé como cuántos meses que en un tiempo de oscuridad que pasamos mi esposa allá donde los dos perdimos trabajo, los dos nos quedamos sin trabajo. Fue un tiempo muy duro y yo hice varias promesas al Señor que si Él me proveía de un trabajo. Yo le dije al Señor orando solito, nadie me obligó, nadie me empujó. Señor, voy a hacer esto, Señor, ábreme la puerta de un trabajo. Y algunas cosas las cumplí y algunas cosas no. Y eso duele, porque en el momento de necesidad hablamos mucho, nos dejamos llevar. Y cuando lo tenemos, cuando Dios te abre las puertas, cuando Dios te bendice economía, cuando Dios bendice tu familia, cuando las cosas comienzan a cambiar, cuando los hijos comienzan a regresar, aquello que prometiste, ya no lo hiciste. Eso es grave, iglesia, Hoy tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor y comenzar a agarrar nuestra lista de cosas pendientes, así como en una hoja. Esto lo prometí, no lo he cumplido, pues tengo que hacerlo. Tarea número 1, tarea número 2, tarea número 3. Y todos los días trabajar para poder cumplir lo que le prometimos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo quiero hacer en mi vida.